Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias por esta entrevista a propósito del acto que recibimos hoy de Edith, parte del fiscal general. Edith, si nos pudieras poner en contexto, es decir, ya se tenía una primera y una segunda disculpa pública, venía la tercera, ¿cómo se dio todo este proceso? ¿Por qué era esta disculpa? Sí, a ver, permíteme más bien como aclarar, no ha habido ninguna disculpa pública en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia nunca se ha disculpado con las víctimas de ningún tipo de violación a derechos humanos. Lo que hemos tenido son un proceso de negociación con la Fiscalía General de Justicia y nos había movido las fechas en dos ocasiones por diferentes circunstancias. Desde septiembre de 2021 nosotras publicamos un informe que se llama Juicio de la Justicia, en la que justamente nosotras documentamos las deficiencias en las investigaciones de feminicidio y los actos de violencia institucional en que ha incurrido la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hacia las familias que están exigiendo verdad, justicia y reparación. Y en el marco de este informe empezamos un proceso de negociación con la Fiscalía General de Justicia y con otras entidades del Estado de México, con otras dependencias, de cara a que se cumplieran las recomendaciones que nosotras hicimos en este informe. Con la Fiscalía General de Justicia llegamos a un acuerdo de que el fiscal iba a realizar una disculpa pública. Este acuerdo fue en diciembre del año pasado, hubo un cambio de fiscal. Con el nuevo fiscal hemos acordado dos fechas. Y el día de hoy, miércoles 16 de noviembre a las 10 de la mañana, se iba a realizar el acto de disculpa pública y ayer en horas de la tarde el fiscal canceló esta disculpa pública, con lo que se suma, quisiera decir, a un acto más de violencia institucional hacia las familias. Claro. Edith, ¿qué representa el que una autoridad como la Fiscalía se disculpe por estos delitos de desaparición, de feminicidio? ¿Y por qué no querer hacerlo si ya se había comprometido? Sí, bueno, es muy importante la pregunta que me haces con respecto a las disculpas públicas. Las disculpas son una medida de satisfacción para las familias y un acto en que se dignifica la memoria de las víctimas. Las medidas de reparación del daño están incluidas en todos los mecanismos y estándares internacionales que tienen que ver con cómo se repara el daño a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Tanto en estándares internacionales como nacionales, se incluye la disculpa pública como una medida de satisfacción que reconoce, a través de la cual reconoce el Estado las violaciones a derechos humanos que cometió, pero además en la que se establecen compromisos para garantías de no repetición. Justamente en esta disculpa, el fiscal se iba a reconocer las deficiencias que ha cometido en las investigaciones de los feminicidios que están documentados en el informe del Juicio de la Justicia, pero además iba a reconocer también todos los actos de violencia institucional, de maltrato que han vivido estas familias, y había un compromiso de corregir esas deficiencias que hay al interior de la Fiscalía para que nunca más ninguna familia de víctima de feminicidio viva lo que han vivido estas cuatro familias. ¿Por qué no se dio la disculpa? Creo que esa es una pregunta que hay que hacer al fiscal general de justicia. Lo que él nos explicó en la mañana del día de hoy, al mediodía, que nos invitó a pasar al lugar en donde se iba a realizar la disculpa, que era el auditorio de la Fiscalía, es que había razones de seguridad que nosotras desconocemos. Nosotras nos presentamos a la hora acordada, cumpliendo la palabra, tanto las familias como Amnistía Internacional. Estuvimos a las 10 de la mañana ahí, no había ningún riesgo de seguridad. De hecho, debo decir que el único momento en que tuvimos algún tipo de riesgo de seguridad fue por propios elementos de gobierno del Estado, pero no había ningún otro riesgo de seguridad, de manera que desconocemos los motivos por los que esta disculpa no se realizó y fue cancelada. Claro. Edith, hace un momento planteabas un punto que llama mucho la atención. Se había preparado una disculpa, pero finalmente se terminó generando otra ofensa más. ¿Podríamos considerar que la autoridad está huyéndole a hacer las cosas bien, al corregir lo que está haciendo mal la Fiscalía?
Mira, desafortunadamente el día de hoy ha sido un día muy doloroso para las familias y creo que ha sido un día que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está enviando un terrible mensaje a las familias, pero también debo decir a quienes cometen feminicidios, porque el mensaje que está enviando a la autoridad es que es indolente y que la impunidad va a continuar en el Estado de México. Es un acto nefasto hacia las familias, un acto muy doloroso, un golpe más para ellas que han vivido miles de actos de violencia institucional y de revictimización. El mensaje es terrible para las familias y también es un mensaje que incrementa este clima de impunidad que vivimos en el país. Claro. Edith, el delito de feminicidio o de desaparición no es menor, es muy grave, atenta, por supuesto, contra los derechos humanos, el más importante, al de la vida. El fiscal, al incumplir con esta pues acuerdo o promesa, estaría también en un punto en el cual ustedes no se sienten en confianza de una autoridad de un estado tan importante como el Estado de México, incluso también solicitar, además de una explicación más clara, algo que pudiera reparar o incluso su salida de la fiscalía. Sí, Abel, justamente hoy le comentábamos a las autoridades, lo comenté ayer y el día de hoy al fiscal general de justicia. Es difícil que las familias puedan recuperar su confianza en las autoridades cuando reciben estos mensajes y estos actos constantes de violencia de parte de la propia autoridad. El fiscal señaló que iba a proponer una nueva fecha. La verdad es que en este momento las familias no están en condiciones de pactar o de confiar en una nueva fecha de parte de la autoridad. Y yo aprovecho, Abel, también para señalar que creo que es momento también de que el Congreso del Estado de México ejerza su facultad de llamar a comparecer al fiscal general de justicia. Es una recomendación que nosotras ya habíamos hecho desde que publicamos nuestro informe, que lo llamara a comparecer, y el día de hoy parece ser aún más urgente llamar a comparecer al fiscal general de justicia y que dé explicaciones de por qué ha suspendido este acto de disculpa pública, que era para estas 4 familias, Abel, pero era también para todas las familias de las víctimas de feminicidio. Nadie más debería pasar en el Estado de México ni en ningún lugar del país por lo que están pasando el día de hoy estas 4 familias. Claro, sobre todo en un tema tan grave. Finalmente, Edith, ¿qué hacer en un país donde vemos este tipo de autoridades, donde quizá tienen buenas intenciones, no las cumplen, ofenden aún más a las víctimas? Y ante esta ola de feminicidios y de violencia de género que se mantiene y que aumenta. Sí, Abel, justamente nosotras hicimos este informe Juicio de la Justicia. Hace 20 años Amnistía Internacional había hecho otro informe que se llama Muertes Intolerables, que hablaba de las deficiencias que se cometían en las investigaciones de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y 30 años después estamos viendo que todo el país continúa con esta misma dinámica de incremento de los feminicidios, pero además de falta de capacidad del Estado mexicano en su conjunto, en todas las entidades federativas, para poder erradicar los feminicidios y para poder darle justicia a las familias de las víctimas. Es momento ya de fortalecer las fiscalías y todas las instituciones a cargo de darnos a las mujeres justicia y garantizar nuestra integridad y nuestra vida. Tenemos una serie de instituciones, este Estado se ha dotado de legislación y de instituciones que son cascarones vacíos, que no son capaces de cumplir con sus competencias y además que están lideradas por autoridades absolutamente indolentes que cometen acciones como la del día de hoy. Nuestro llamado desde Amnistía Internacional es, por supuesto, a las autoridades para que cumplan con sus compromisos, pero también un llamado a la ciudadanía, Abel, aprovechando este espacio, para que también sea solidaria con las víctimas. Nosotras tenemos una campaña que se llama Hasta Ser Escuchadas y el día de hoy me parece un buen día para llamar a las personas a firmar. La petición está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. Personas de todo el mundo están firmando la petición y creemos que es momento de hoy más que nunca exigir a las autoridades que le den a estas familias verdad, justicia y reparación.
que se hagan múltiples acciones. Platicamos esta noche con Edith Olivares Ferretto, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, gracias por estos minutos para Reporte MN. Muchísimas gracias, Abel, y buenas noches. Buenas noches. Tiempo de hacer una pausa en Reporte MN. Después de 2 minutos, más información de la megalópolis.